Sean bienvenidos todos a la nueva edición de este programa, donde desarrollaremos el tema de velocidad media. Este tema está orientado a los alumnos de 11º grado en el área de mecánica industrial para su asignatura de cálculo técnico. El objetivo de esta clase es calcular y aplicar correctamente los conceptos de velocidad media en la mecánica industrial. Desarrollaremos los siguientes contenidos: velocidad de carrera y velocidad del émbolo. La velocidad de la carrera. Tenemos que ver en qué se aplica la velocidad media cuando hablamos de la velocidad de una carrera. La velocidad media de una carrera es utilizada en el proceso de cepillado, donde un movimiento circular es convertido a un movimiento rectilíneo por medio de una biela. También se aplica el principio de una sierra mecánica que trabaja de forma rectilínea, partiendo de un movimiento giratorio. En la primera imagen vemos como el cabezal del cepillo realiza un movimiento rectilíneo partiendo de una biela que está conectada a una pieza circular del mismo cepillo. Y también al lado derecho podemos observar cómo trabaja la sierra mecánica, que parte de un movimiento giratorio para convertir el movimiento en forma rectilínea donde se encuentra la sierra. Explicaremos un poco más detallado aquí. La velocidad media para un punto K, o sea, para una revolución, donde el objeto solo realiza una vuelta. Y esto quiere decir que cuando la pieza vuelva a dar al punto K, esta habrá realizado una vuelta. Entonces tenemos que la velocidad para una revolución es de 2 por el trayecto recorrido. Para una infinidad de n revoluciones, el punto K va a ser el trayecto realizado entre 2 por el trayecto recorrido por el número de revoluciones. Como conclusión de la velocidad de la carrera, podemos decir que cuando la longitud se expresa en metros, la fórmula va a ser sencilla. Velocidad media es igual a 2 por el trayecto recorrido por el número de revoluciones. Cuando la longitud recorrida se expresa en milímetros, la fórmula se plantea de la siguiente manera. Velocidad media es igual a 2 por el trayecto recorrido por el número de revoluciones que realiza la pieza, y todo esto se va a dividir entre 1000. ¿Qué es 1000? 1000 es un simple factor de conversión para pasar de metros a milímetros o milímetros a metros. Hablemos de la velocidad del émbolo. El movimiento de vaivén o la velocidad del émbolo o pistón varía constantemente entre los puntos muertos superior e inferior, y tenemos que se representa con la letra mayúscula PMS, que es el punto muerto superior, y el PMI, que es el punto muerto inferior. Por lo tanto, aquí se emplea aproximadamente una velocidad media constante. Recordemos que estos pistones giran bastante rápido y no sabemos si el movimiento va a ser constante o no. Pero para fines de cálculo consideraremos que la velocidad media será constante. Conclusión. Ya vimos que la velocidad media va a ser siempre igual a 2 por el trayecto recorrido por el número de revoluciones. Pero ya que la velocidad de un émbolo se expresa en metros sobre segundo, tenemos que la velocidad media va a ser igual siempre a 2 por el trayecto recorrido por el número de revoluciones. Todo esto dividido entre 60 por 1000. Desarrollemos el siguiente ejemplo. Aquí en nuestra imagen que aparece en el slide, podemos ver dos elementos de máquinas herramientas. El primero es una rueda dentada que transmite un movimiento giratorio. Y el segundo es una cremallera que convierte ese movimiento giratorio generado por la rueda dentada a
un movimiento rectilíneo. ¿Qué nos muestra la imagen? La imagen nos da varias cosas y varios datos que nosotros tenemos que aprender a identificar dónde están y a realizarlos correctamente. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven aquí, se nos pide calcular el trayecto y nos dan dos datos muy importantes. 12.5 revoluciones o 12 revoluciones y media por minuto a una velocidad media de 10 metros por minuto. En otras palabras, tenemos lo que es las 12.5 revoluciones que realiza el trabajo, la rueda dentada, perdón, que realiza la rueda dentada, y la velocidad media, que es 10 metros por minuto. Conociendo ya los valores que nosotros necesitamos para calcular, en el problema nos pide que nosotros calculemos cuál es el trayecto recorrido teniendo esos dos datos que acabamos de ver. Partimos de la fórmula general, donde se nos dice que velocidad media va a ser igual a 2 por el trayecto recorrido por el número de revoluciones y todo esto entre 1000. Ahora, desarrollemos el despeje. En el despeje, nosotros tenemos que el trayecto recorrido va a ser igual a la velocidad media por 1000 entre 2 por 12.5 revoluciones por minuto. Miren ahí, ya tenemos los datos sustituyendo los valores de la fórmula. Y tenemos que el trayecto recorrido va a ser igual a 10 por 1000 entre 2 por 12.5. Ese resultado del trayecto recorrido que realiza la cremallera y la rueda dentada de este problema nos va a decir que el trayecto de la cremallera es 400 milímetros. En otras palabras, que la cremallera en su movimiento de ida y vuelta se va a desplazar 400 milímetros. Pero es importante que nosotros siempre demos la respuesta correcta al culminar nuestros ejercicios. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿O cómo se debe expresar? Ojo con esto, ¿cómo se debe expresar? Cuando la rueda dentada realiza 12.5 revoluciones por minuto a una velocidad de 10 metros por minuto, la cremallera recorre 400 milímetros. Vuelvo y repito la respuesta para que ustedes se la graben y vayan entendiendo cómo debe realizarse ese problema en su solución. Cuando la rueda dentada realiza 12.5 revoluciones por minuto a una velocidad media de 10 metros por minuto, podemos decir entonces que la cremallera recorre un trayecto de 400 milímetros. Desarrollemos este ejercicio. Tenemos un émbolo que gira a 3300 revoluciones, donde nos pide calcular la velocidad en metros sobre segundo y donde tenemos la carrera de este émbolo que en su totalidad desde su punto muerto inferior a su punto muerto superior es de 64 milímetros. Es importante recordar que la velocidad media de un émbolo se expresa en metros sobre segundos. Desarrollamos los objetivos de calcular y aplicar correctamente los conceptos de la velocidad media en la mecánica industrial y desarrollamos lo que es temas como la velocidad de la carrera y la velocidad del émbolo. Muchas gracias y bendiciones.